Noticias y la red de medios aliados de Santander Televisión, revista Mundo Colombia, Grandes Lanzamientos y Franca Imagen Audiovisuales presentan Arte, Cultura y Espectáculos. Hola amigos de Eva Noticias y la red de medios aliados. Hoy me encuentro en una grata compañía, estoy con Michael Andrés. Michael Andrés hoy nos va a rendir un testimonio de esos que le pertenecen solo a personas que encuentran la inspiración a pesar de la adversidad. Michael, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Me encanta contar mi historia y ojalá le llegue bien a hartas personas. Michael, ¿qué edad tienes? En estos instantes tengo 26 años. ¿A qué edad te ocurrió el incidente que cambió tu vida? Hace exactamente 10 años, ya 10 años de experiencia. ¿Qué fue lo que te ocurrió? Tengo entendido que sufriste un accidente cerebrovascular. Sí, exactamente en el 2012, más o menos en septiembre-octubre, tuve un evento muy extraño en el colegio donde se mostró que tuve un ACV. En el colegio, como ya varias personas conocen en mis redes sociales, le dije a un compañero que estaba al lado mío: parce, ¿quién soy yo? De ese día no me acuerdo absolutamente nada más. ¿Es lo único que recuerdas? Sí, no recuerdo absolutamente nada. Michael, ¿en algún momento venías padeciendo de algún tipo de problema de salud? ¿Algo que advirtiera quizás que eso iba a ocurrir? No, completamente normal. Mis papás me llevaban al médico como lo hace antes, más que otros papás. Me llevaban al médico y lo único que me decían los médicos era: está bajito de talla, de estatura y bajito de peso, nada más. Y pues lo único extraño era que tenía que tener gafas desde bien pequeño, nada más. Pero cuando te diagnosticaron el uso de gafas, te dijeron, bueno, ¿sufres algún tipo de problema como astigmatismo? Sí, miopía y astigmatismo. Eran las Solamente eso. Y los días previos al problema que te dio, ¿tú sentías que quizás de repente la temperatura corporal tuya había cambiado? Algo que después tú dijeras, bueno, me pasó, sería esto y no lo advertí. Antes de esa semana, porque esa semana fue la que cambió todo, antes de esa semana absolutamente nada. Días antes yo había tenido un examen, por así decirlo, una prueba física en la escuela de fútbol que yo estaba, la cantera, que es aquí en Bogotá. Entonces la prueba física era darle una vuelta al Simón Bolívar, y era por cronómetro, era de los que más rápido llegara. Entonces, para la sorpresa de todos, compañeros que medían 1,90, 1,80 y mi estatura, que es de 1,60, yo fui el tercero en llegar, a diferencia de mis otros compañeros que éramos 20 más o menos en total. Entonces, 3 días después de ese examen físico, de esa prueba física, fue que tuve el hiperlapso, por así decirlo, en el colegio, que yo no recordé quién era. Fíjate que tú, pues de tu historia, de lo que pude enterarme un poco antes de esta entrevista, tú eras de hecho deportista, bailabas, o sea, como decirte, estabas muy involucrado en temas culturales y de desarrollo físico, y cualquiera pudiera decir que no era de esperarse que te ocurriera un evento como ese. Bueno, listo, ocurre el evento. Una vez que vuelves en ti, porque obviamente mientras se hicieron los tratamientos y todo aquello, tú dices no recuerdas nada de lo que pasó. ¿Cómo fue ese momento en que te dicen lo que ocurrió contigo? ¿Cómo lo recibiste? Pues la verdad, a mis 16 años, yo simplemente, en esos momentos, yo tenía claro que tener a mis papás, siempre para mí fue una alegría. Yo creo que eso es lo más importante que debe tener uno en mente desde bien pequeño: tener las personas que uno quiere, que uno ama. Y en verdad, a mí no se me presentó nunca en la mente tener algo fuerte, algo duro de lo que me estaba sucediendo. O sea, yo decía, no, yo tengo a mi familia, entonces iban y me visitaban al médico, la familia Esteban, la familia Osorio, mis abuelos, todos me visitaban. Entonces yo en esos momentos no presentaba como decir
tristeza. ¿Te sentiste acompañado? Muy acompañado, entonces no tenía miedo. Y desde el punto de vista médico, ¿cuáles son esas limitaciones que hoy en día tú dices cambiaron mi vida? A partir de ese episodio que ocurrió dentro del salón de clases, ¿cuáles son esas limitaciones que quedaron en ti que cambiaron tu vida totalmente? Pues empezaron a presentarse limitaciones que a medida que fue pasando el tiempo, yo las iba viendo, las iba encontrando, y también mis papás, mis hermanos, porque, digamos, yo veía siempre completamente bien. Jugaba fútbol sin gafas, podía manejar carro, podía jugar fútbol muy bien, bailar, o sea, todo lo que estábamos diciendo anteriormente. Entonces empezar a ver que yo ya no podía ver de la misma manera, que me tocaba caminar despacio, mirar hacia donde me dirijo, mover mucho la cabeza hacia los costados. Entonces todo eso fue un proceso. Me empecé a golpear varias veces en los pies cuando estaba caminando con cosas que no veía, hacia abajo. Cuando giraba no podía ver lo que estaba al lado, me golpeaba también. Entonces eso fue un proceso duro, entonces. Exactamente, ese fue uno de los muchos que hay. Digamos, ya después empezó también el proceso en que yo ya no, o sea, cuando no recordaba las cosas, entonces ya después, mientras que fui volviendo a ir al colegio muy pocas veces, porque fue difícil volver al colegio ya de octubre a más o menos noviembre, ya no iba mucho al colegio, entonces yo ya no recordaba mucho las cosas. Y hay un asunto allí. ¿Cuál fue el acompañamiento del colegio, por lo menos en tu caso? ¿Tú sentiste que te apoyaron en el sentido de regresar, de que tuvieras adecuado el espacio, de que los compañeros también entendieran cuál era la situación médica por la que estabas atravesando? ¿Te sentiste acompañado en ese sentido? Sí, fue muy grande el acompañamiento del colegio en sí, porque o sea, es que es un colegio pequeño, es muy estricto, pero es muy, por así decirlo, muy familiar. Entonces, yo me enteré ya después. La rectora, que es Judith Tamara, ella hizo varias oraciones, hacía que todos los salones, eso me da mucha risa, pero a la vez mucha alegría, porque hacía que todos los salones se presentaran al frente y presentaran una oración por mí. O sea, yo nunca pensé. ¿Te enteraste luego? Sí, yo me enteré después. Y pues que todos se enteraron de lo que me estaba sucediendo a mí. Entonces, pues fue un apoyo gigante. Ya también me enteré después. La rectora dijo, ya lleva un proceso largo, estudió conmigo desde segundo de primaria. Ya solo le falta terminar 11, terminan 2 meses para que termine. O sea, ya les dijo, como por así decirlo, le dijo a mis papás, preocúpense por la salud de él, que ya terminó grado 11. Qué bien. Y en términos de escolaridad, ¿cómo estás haciendo para estudiar hoy en día? ¿Estás estudiando o estás haciendo algún proceso para recuperarte un poco más y retomar el área de estudios? Sí, pues digamos, para resumirlo así rápidamente, yo cuando terminé de estudiar, terminé grado 11, no pude presentar el ICFES. Al no presentar el ICFES no pude ingresar directo a la universidad. Claro. Entonces decidimos, en ese momento, mi otro hermano, que ya todos saben, los que me siguen en TikTok, mi otro hermano Cristian, tampoco pudo presentar el ICFES porque él venía desde Argentina de haber presentado pruebas de fútbol. Uh-huh. Entonces, después de eso, no pudimos presentar el ICFES, entonces decidimos con mis papás estudiar en el SENA un técnico. Entonces hicimos un técnico, yo estudié expresión y lenguaje escénico, hice todo el técnico y después de hacer el técnico ingresé a la universidad. En el SENA me fue bien, fue un poco sencillo para mí porque lo que se hacía allí para mí era más práctico. Era práctico, sí. Sin embargo, cuando ingresé a la universidad,
todo fue más complejo. ¿Por qué? Porque la universidad era gigante, habían muchos salones, muchos profesores, muchos compañeros, las pruebas físicas, porque allá eran muchas pruebas, tanto físicas como de movilidad, expresión corporal, todo eso era muy complejo. Este programa llegó a ustedes gracias a la alianza estratégica de Eva Noticias y Rose Solutions.